Aleluya, bendito sea Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Como dice Jesucristo, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Si tienes la Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir hasta Mateo 28, el término del Evangelio según Mateo. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy importante, pero a la vez muy básico. Muy básico, muy fundamental. Es uno de los aspectos más fundamental del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el tema del bautismo. El bautismo. ¿Qué es el propósito del bautismo? Nosotros sabemos que hay muchas iglesias en este mundo, hay muchas personas religiosas aquí en YouTube, y cada una tiene su opinión, cada uno tiene su doctrina. Si usted vive en una ciudad grande, probablemente hay cientos de iglesias en tu ciudad, y cada una tiene su propio nombre y también tiene su propia doctrina. La razón que tiene su propio nombre es el hecho que él tiene la razón que esa iglesia tiene su propio nombre es el hecho que tiene su propia doctrina. Porque dice la Biblia que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y para una iglesia que no está permaneciendo en la doctrina de Cristo, esa iglesia no tiene a Dios. Y por consiguiente, porque no tiene a Dios, no se puede llamar por el nombre de Dios, porque no pertenece a Dios. Entonces tienen que inventar otro nombre. Eso se llama denominar. Entonces esa organización se llama una denominación, porque han elegido otro nombre, un otro nombre de menor valor o de menos valor que el nombre de Jesucristo. Por eso se llama una denominación. Puede llamarse bautista o adventista o católica o protestante o luterano o asambleas de Dios o pentecostal o apostólico o cualquier cosa. Se llaman por esos nombres porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y hay muchas iglesias en el mundo y cualquier iglesia tiene su propia doctrina y tiene su propia opinión sobre las cosas básicas que tienen que ver con el Evangelio de Cristo, como el bautismo. Pero la Biblia habla muy claramente sobre el bautismo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Tenemos nuestra Biblia abierta a Mateo 28 y vamos a leer los versículos 18 y adelante. Y dice, y llegando Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Este hombre, resucitado de los muertos, está declarando que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces este hombre está declarando que él es el heredero de todo, que Dios, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, había sido dado ese poder a su Hijo. Y Dios está en su Hijo. Dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Dios estaba en Cristo. Entonces este hombre es aquel profeta de que habló Moisés en Deuteronomio 18 y versículo 18. Deuteronomio 18, perdón. Dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú. Dios está hablando con Moisés y dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré.
Entonces Jesús, el Hijo de Dios, que está llamado por el nombre de su Padre, Él es aquel profeta. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y después que haber dicho estas cosas a sus discípulos, que él nombró apóstoles, él ascendió en los cielos. Y 10 días después, el Nuevo Testamento comenzó a existir en el día de Pentecostés. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero dice Jesucristo aquí en versículo 19, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Este es muy claro. Los apóstoles no se confundieron con este dicho del Señor Jesucristo. Pero muchas personas se confunden hoy en día, no porque la palabra de Dios es una cosa para confundir a uno, pero la cosa que causa confusión, perdóneme español, estoy esforzándome para hablar español, la cosa que causa la confusión entre la gente es las doctrinas religiosas de las varias iglesias, que son denominaciones, que no son llamados por el nombre de Jesucristo porque no pertenecen a Jesucristo. Tienen otras doctrinas. Y una doctrina que es anticristo, una doctrina falsa que es muy, muy, muy popular, sumo popular en las iglesias hoy en día, entre las personas religiosas, es la doctrina babilónica de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no se encuentra en ningún lado de la Biblia. La Biblia no habla de un Dios que existe supuestamente en 3 personas, de un Dios trino, de dioses que se llaman Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen. El único Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor, orando a su Dios, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Jesucristo nuestro Señor declaró cuando Él estaba orando a Dios, que el Dios a que Él estaba orando es el único Dios verdadero. Y aquel Dios, quien es mi Dios, ha declarado que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces el único Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas en este mundo que se llaman dioses, pero hay un solo Dios, como dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre no son 3 personas. No hay un Dios que existe en 3 personas. Dios es uno. Dios es uno. Este es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Hay un solo Dios. Amén. Jesucristo dice, por tanto, id, enseñad a todas las naciones. Por tanto, porque dice por tanto, eso tiene que ver con lo que había dicho inmediatamente antes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El hombre que estaba hablando con estos muchachos, con estos apóstoles, era el Hijo de Dios y en él residió Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Dios estaba en Cristo. Jesucristo dijo, yo y mi Padre uno somos. Uno no puede tener a Dios sin tener el Hijo de Dios. Y a la vez uno no puede tener el Hijo de Dios sin tener a Dios, porque Dios está en su Hijo. Desde el momento que fue bautizado en el río Jordán, y Dios ungió a su Hijo con su Espíritu. Desde aquel momento y adelante, Dios estaba en Cristo. Entonces Él dijo, por tanto,
Por tanto, porque Dios está en él, ese hombre que estaba hablando con ellos era Dios en la carne. El único solo Dios que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, el Hijo y el Padre. Aleluya. Y dice, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la gente que creen en una Trinidad de dioses están engañados aquí y no pueden leer la Escritura como está escrita. ¿Por qué? Ellos, cuando bautizan gente, ellos no obedecen el mandamiento de Jesucristo aquí. Ellos toman sus víctimas y ponen sus víctimas en el agua. Y dicen, mintiendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos los sumergen en el agua y los retiran del agua y no les han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les han bautizado en ningún nombre. Jesucristo no dijo enseñar a todas las naciones bautizándoles en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo bautizándoles en el nombre, no en los nombres, no en los títulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pues sabemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Sabemos eso. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? ¿De dónde vino ese nombre? ¿De dónde sacó José y María ese nombre Jesús? Fue anunciado por medio de un ángel, Gabriel, que fue enviado de Dios a María y José, diciendo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo de Dios se llama Jesús, que es un nombre que significa Jehová el Salvador. Jesús significa Jehová el Salvador. El Hijo de Dios se llama Jesús porque el nombre de su Padre es Jesús, Jehová el Salvador. Y por eso Jesucristo dijo, está escrito en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Jesucristo lo dijo, que había venido en el nombre de su Padre. Jesús no era el nombre de su padrastro, porque él se llamaba José. Y Jesús no era el nombre de su madre, porque el nombre de ella era María. Jesús dijo que había venido en el nombre de su Padre. Y ahí en Hebreos, en el primer capítulo, Hebreos 1:4, vamos a leer eso. Hebreos 1:4. Aleluya. Dice, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. El Hijo de Dios tiene un nombre más excelente aún que los ángeles. ¿Y cómo recibió su nombre? Por herencia. Por herencia. No de su madre, no de su padrastro, de su Padre. El nombre del Hijo el nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque Jesús es el nombre de su Padre. Y estábamos en Mateo. Si regresamos al primer capítulo de Mateo, vamos a descubrir algo muy importante también. En el versículo 20, Mateo 1:20, dice, y pensando él en estas cosas, él es José, y pensando él en estas cosas, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, pon atención, del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Comencé en este video proclamando lo que dijo Jesucristo en Juan 4:24. Dios es un espíritu.
Dios es un espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es un espíritu y Dios es santo. Por eso Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Dios es un espíritu, Dios es santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una tercera persona de una trinidad de personas divinas. El Espíritu Santo, el único Espíritu Santo que hay, es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así aquí dice en Mateo 1:20, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Biblia claramente dice que el Padre de lo que estaba engendrado en el vientre de María era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, regresando a Mateo 28, hace sentido si nos olvidamos del mito de la Trinidad y creemos en vez la verdad de la Biblia, todo comienza a hacer sentido. Todas las piezas de como una rompecabezas empiezan a ponerse en orden. Y podemos entender, y llegando Jesús les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Y él ascendió en el cielo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Él dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces Él ascendió. Él se fue. Pero 10 días después, Él regresó. Si vamos a Actos, o tal vez se llama Hechos en tu Biblia, en mi Biblia se llama Actos, capítulo 2, podemos leer del comienzo del Nuevo Testamento. En Hechos o Actos capítulo 2 versículos 1 al 4 dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, Pentecostés es una palabra que quiere decir el día 50, según la fiesta de las semanas que está escrita en Levítico 23. El día de Pentecostés es el 50 días, 7 semanas más un día. Son 50 días. Era una fiesta de los judíos. Y dice, cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Dice la Biblia que Jesús apareció a sus discípulos por 40 días después de su resurrección. Y entonces les dio la instrucción que leímos ahorita en Mateo, y ascendió al cielo, y 10 días más comenzó el Nuevo Testamento, y eso estamos leyendo ahorita. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, y el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Jesucristo fue glorificado y derramó del Padre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Aleluya. Yo tengo el Espíritu Santo en mí, y Él se llama Jesús. Él es mi Padre. Y Él es que envió a su Hijo en el mundo. Su Hijo también se llama Jesús. Jesús es el nombre del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. Jesús es ese nombre. Entonces, avanzando un poco en este mismo capítulo, después que Pedro se había levantado para predicar a todo ese gentío en Israel de las cosas que ellos estaban viendo, en versículo 37 dice, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos,
¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Porque predicó Pedro, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque Pedro no repitió las palabras de Jesús diciendo que sed bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús no instruyó a sus discípulos repetir sus palabras. Él instruyó a sus discípulos obedecer sus palabras. La única manera para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la manera que Pedro y todos los otros apóstoles comenzaron a predicar y hacer cuando comenzó a existir el Nuevo Testamento en este día de Pentecostés. Porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, si yo tomo un hombre en el agua y yo le digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumerjo en el agua y lo retiro del agua, yo he mentido a ese hombre, porque yo dije que iba a bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no lo hice. No lo hice. Porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Pero Jesucristo instruyó para bautizar en un nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel nombre es Jesús. Más claramente, Jesús el Cristo. Jesucristo, Jesús el Cristo de Dios. Ese es el nombre. No hay salvación en invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación reside en el nombre de Jesucristo. Por eso Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. El único nombre en que podemos ser salvos es el nombre del Hijo de Dios, que Él heredó de su Padre. Es el nombre de salvación. Entonces, la única manera para obedecer lo que Jesucristo mandó, que podemos leer en Mateo 28:19, es la manera que sus apóstoles, que Él había mandado, comenzaron a predicar y hacer desde el día de Pentecostés, cuando comenzó a existir el Nuevo Testamento. La única manera de estar bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el nombre. Y dice la Biblia, como leímos ahorita, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? Para remisión de pecados. Hay muchas doctrinas en las iglesias hoy en día sobre la remisión de pecados. Sabemos muy bien que la sangre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para una sola razón, para la remisión de nuestros pecados, para redimir a nosotros del poder de las tinieblas, para lavar a nosotros de nuestros pecados. Y de acuerdo a la Biblia, hay solamente una manera para estar lavados de esa sangre, esa preciosa sangre. No estamos lavados con la sangre de Jesucristo haciendo una oración del pecador. Yo sé las iglesias enseñan eso, pero eso es una mentira. Es una mentira. Ninguna persona desde el principio del mundo fue salvo de sus pecados por el acto de hacer una oración del pecador o aceptar a Jesucristo en su corazón. Ninguna persona. Nunca. No estamos lavados de nuestros pecados por el acto de asistir a la misa,
católica, eso es un rito diabólico. Eso es totalmente pagano. Es un sacrificio a dioses ajenos que no existen. La única manera que somos perdonados de nuestros pecados, lavados por la sangre de Jesucristo, según la Biblia, es arrepentirnos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Otra vez dice, entonces, Hechos 2:38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces nosotros que somos cristianos en la Iglesia de Jesucristo, no tenemos otros nombres como Bautista o Adventista o Asambleas de Dios o Pentecostal o católico o protestante, nada de eso. Somos llamados cristianos porque dice la Biblia que los discípulos de Jesucristo son llamados cristianos. Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia que dice la Biblia de hablar en otras lenguas. Y permanecemos en la doctrina de Cristo, porque la Biblia dice que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dice Jesucristo en Juan 3:5 que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La gente de Israel en el Antiguo Testamento fueron nacidos de agua y espíritu, fueron bautizados cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, bautizados hasta Moisés en el mar y bajo el nube, dice la Biblia. Y en este tiempo del Nuevo Testamento somos nacidos de agua y espíritu por obedecer el Evangelio que Jesús mandó a sus apóstoles para predicar en todo el mundo. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados o remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la Iglesia de Jesucristo no bautizamos bebés porque un bebé no puede creer el Evangelio de Cristo y arrepentirse. Tiene que crecer hasta que sea un hombre o una mujer para que pueda entender y creer el Evangelio de Cristo. Porque dice Jesucristo que el que creyere y fuere bautizado será salvo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No un bebé que no puede entender nada siendo bautizado será salvo. Jesús no dijo eso y nosotros como cristianos no hacemos eso. No bautizamos bebés, bautizamos los que han arrepentido, que se han arrepentido de sus pecados, que han vuelto de ser cansados de vivir en pecado, que han reconocido sus pecados antes de Dios y están compungidos en sus corazones diciendo, he pecado, no quiero vivir en pecado, ya no más. Y habiendo creído el Evangelio de Cristo y siendo arrepentidos de sus pecados, esa persona está lista de estar sepultado con Cristo, porque esa persona está muerto. Una persona que ha creído el Evangelio de Cristo y está listo para arrepentirse de sus pecados y ya no vivir en pecado, esa persona está muerta a sí mismo y lista para ser sepultado con Cristo. Y cuando está sepultado con Cristo, Él va a estar levantado otra vez con el Espíritu Santo, porque Jesucristo pasó por la muerte, la sepultura y la resurrección. Y nosotros también, en el proceso de convertirnos en cristianos o ser convertidos en cristianos, tenemos que pasar por la muerte, la sepultura
y la resurrección. La muerte es el arrepentimiento verdadero, genuino. Cuando una persona está quebrada, tiene un corazón contrito, compungido, ya está listo de servir a Dios y de dejar sus pecados, su vida pecaminosa. Esa es la muerte para esa persona. Y cuando esa persona está muerta, está listo para ser sepultada o estar sepultada. Y cuando está sepultada, somos sepultados con Cristo en el bautismo para remisión de pecados. Y en ese mismo bautismo, esa persona está resucitado con Cristo. Aleluya. Voy a compartir con ustedes un pasaje para terminar con este mensaje. Está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. Y dice, en el cual, refiriendo a Jesucristo, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, aleluya, con la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo. ¿Sabías que era una circuncisión en el Nuevo Testamento? Sí, es la circuncisión de Cristo. No se hace con manos. Se hace por Dios en el corazón de uno por medio del Evangelio. Vea, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Despojando, dejando vivir en pecados. En el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Este es el propósito del bautismo según la Biblia. No es una confesión de fe, no es una cosa que hacemos para obedecer después de la salvación. El bautismo es la salvación. El bautismo en el nombre de Jesucristo es como somos salvos, es como somos lavados de nuestros pecados. Porque el bautismo, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento dice, el bautismo en el nombre de Jesucristo es para remisión o perdón de nuestros pecados. El bautismo en el nombre de Jesucristo es como la sangre que Él derramó en esa cruz fuera de la ciudad de Jerusalén 2000 años atrás, se puede aplicar a nuestras vidas hoy. Esta es la manera que Dios había ordenado o ha ordenado para nosotros. Porque nosotros no podemos ir a ese lugar fuera de la ciudad de Jerusalén y encontrar esa sangre que Jesús derramó 2000 años atrás, porque ya no se encuentra allí. Pero se encuentra en las aguas del bautismo cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos como Él mandó a nosotros que hacer para que seamos convertidos en cristianos. Sed arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu. Este es el propósito del bautismo según la Biblia, no según las denominaciones en este mundo, pero según la Biblia. Entonces, ¿quién vamos a creer? Las iglesias hoy en día, que cada una tiene su propia doctrina, su propio nombre, o a la palabra de Dios. Aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga